Yo quiero contarles que hemos hablado de la necesidad de un liderazgo desde el Partido Liberación Nacional para fomentar un gran acuerdo nacional, y yo he planteado 7 ejes básicamente, que son los que van a plantearse desde el punto de vista de, digamos, de las propuestas temáticas. Uno, que tiene que ver con el empleo; el otro, que tiene que ver con la economía; el tercero, que tiene que ver con la educación; la reforma del Estado; el ámbito social; la competitividad y el ámbito ambiental. Desde ese punto de vista, estos son, digamos, los ejes con que estamos trabajando, y ahora vamos a desarrollar cada uno en particular. Bueno, aquí hay algunas fotografías de un poco de la historia que hemos logrado construir durante todo este tiempo. Y aquí, de nuevo, el gran acuerdo nacional relacionado con los ejes temáticos, y ahora los vamos a ir desarrollando a partir de, además, los ejes transversales que hemos definido en la campaña. El tema de seguridad, por ahí vi a don Álvaro Ramos conectado también, que es un referente en materia de seguridad; poblaciones vulnerables; el tema de género y, por supuesto, la transformación digital. El primero de los ejes hablamos de empleo. Evidentemente, la situación del país es una situación compleja. La situación del país nos hace pensar que la prioridad, básicamente, en este caso, es la generación de empleo, y a partir de eso tenemos que procurar algunas acciones en forma inmediata que le permitan, sobre todo a las poblaciones que han ido sufriendo las consecuencias de la pandemia, esta mejora en las condiciones de vida. Hoy en día el 18.5% es las cifras de desempleo, 14.1% en hombres y la dramática suma de 25% en mujeres. Hemos planteado dentro del eje de empleo las siguientes acciones: la reactivación de la inversión en infraestructura, la recaudación del impuesto del valor agregado y de la renta en el 2021 tiene un recorte del 0.3% del Producto Interno Bruto, de manera que nosotros, conforme vaya creciendo esa economía, tenemos que priorizar. Conforme vaya creciendo los ingresos del Estado, tenemos que priorizar en infraestructura. Indudablemente es un tema en donde tenemos mucho rezago, pero que además le permite al país generar una serie de condiciones para mejorar el empleo, sobre todo en una serie de sectores calificados. El segundo tema que hemos planteado es el tema de zonas francas. Definitivamente uno de los aspectos que el país tiene que volver a ver es a los regímenes exitosos. En este caso, el régimen de zona franca es un régimen que genera no solo dinamismo, encadenamientos productivos, sino también, por supuesto, que muchos empleos. En Alajuela hicimos una alianza durante los 8 años de la alcaldía, en los cuales logramos fortalecer el régimen a través de una serie que está basado en una serie de incentivos, y hemos planteado el duplicar el parque, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas costeras. En tercer lugar, la atracción de gigantes tecnológicos. Eso es evidente. Tenemos las condiciones necesarias, la capacidad, la empleabilidad requerida para que gigantes tecnológicos nos vuelvan a ver, y eso pasa por la generación de confianza. En cuarto lugar, la reforma para hacer más accesible el crédito a través del sistema de banca para el desarrollo. Desde hace muchos años el país viene viviendo esta situación, y tenemos que realmente ya darle condiciones de acceso al crédito, sobre todo al sector productivo. Hemos hablado y hemos defendido el proyecto de cultivo y comercialización del cáñamo y cannabis medicinal. Este es un proyecto en el cual me tocó participar como firmante en la Asamblea Legislativa, como promovente, y también hemos hecho una instancia al Gobierno de la República, que a pesar de haberlo señalado como una de sus prioridades hace un año, el 4 de mayo del año 2020, no le ha dado el impulso necesario, y nos parece que está perdiendo una enorme oportunidad el país para realmente atender una demanda que es muy importante, y que en términos de ingresos, en términos de generación de empleo, ha sido ejemplo. Es un negocio que en el mercado mundial se habla de cerca de 14.000 millones de dólares.
Después hablamos del impulso de la economía naranja. Esta es una idea muy novedosa que tiene que ver con todo el sector cultura y de creatividad, en donde necesariamente tenemos que tener un impacto positivo, sobre todo en un sector que ha estado muy golpeado por la pandemia y donde vamos a tener que trabajar muy de la mano con respecto a ellos. Por último, y no menos importante, la diversificación de la oferta de mercados turísticos. Ustedes saben que Shirley es actualmente la directora nacional de la Cámara Nacional de Turismo y desde ese punto de vista, ¿cómo se llama? Ella ha tenido una importante participación en todo el proceso de diseño de la reactivación. Aquí algunas gráficas de lo que nosotros hemos llamado el impulso de la economía naranja, con una dirección creativa fortalecida desde el Ministerio de Cultura, que es fundamental, y todo lo que esto implica desde el punto de vista de la reactivación. Hemos hecho un diseño para poder hacer de la creatividad un valor muy importante en todas las regiones del país. Y por supuesto, en el tema de la diversificación turística, estamos hablando de, digamos, del producto turístico que en Costa Rica ha estado, digamos, de alguna forma limitado al tema de la visitación a nuestras hermosas playas y parques nacionales, pero que tiene que ampliarse al turismo de bienestar, de aventura, senderismo, avistamiento médico, gastronómico, cultural y, por supuesto, en los mercados, particularmente al mercado asiático, que es fundamental. Eso lo hemos dicho en el tema de generación de empleo. En el segundo eje, que es el tema de la economía, hemos hablado y ya hemos hecho algunas propuestas relacionadas con el tema de la renegociación de la deuda interna del país. Hay que entender que en relación con este particular tema, hoy la realidad es que la gran parte, cerca del 80% de la deuda pública es deuda interna y cerca del 70%, probablemente un poco más, corresponde a deuda con el sector público. Ese tema es un tema que necesitamos replantearlo. Hoy realmente los intereses que pagamos por concepto de deuda y que están incluidos en el presupuesto llegan casi al poco más del 5% del Producto Interno Bruto, lo que era hace 5 años todo nuestro déficit fiscal, de manera que tenemos que hacer un proceso de renegociación de la deuda interna. Nos parece que en el gobierno no ha habido el suficiente interés para llevarlo adelante, sentar a los acreedores del sector público para poder establecer nuevas condiciones a partir de los distintos vencimientos. De eso han hablado muchísimos economistas en el país. El 54% de esa deuda vence en los próximos 6 años y necesitamos replantear este concepto para poder liberar recursos de manera que nos permitan invertir más en infraestructura y en el sector productivo. Nuestro país tiene alrededor de 100 impuestos de distintos tipos y hemos venido planteando también el tema de la simplificación en el régimen impositivo, porque solo 4 de esos impuestos recogen cerca del 97% de todos los ingresos del Estado. Y de tal manera que nosotros tenemos que simplificar el régimen impositivo costarricense para poderlo hacerlo mucho más transparente y mucho más accesible a la ciudadanía. Tenemos un compromiso, evidentemente, de la lucha contra la evasión, la defraudación y el contrabando. Precisamente en la Comisión de Asuntos Económicos tenemos una ley la ley de reforma a las aduanas, al sistema de aduanas. Lamentablemente, el gobierno presentó una versión que es bastante débil, ha sido criticada incluso por las mismas autoridades de gobierno, de manera que tenemos que hacer un enorme esfuerzo por replantear ese proyecto, porque ahí tenemos todo un reto por delante a nivel país. Algunas medidas se han tomado desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa, una de ellas la aprobación del crédito para modernizar todo el sistema tecnológico del Ministerio de Hacienda, que me parece que va en la ruta correcta. Un cuarto punto que hemos hablado es del fortalecimiento de los centros de valor agregado. Este es un programa que es fundamental
para la reactivación económica y que al cual no se le ha dado la suficiente importancia, sobre todo en las áreas rurales. En temas de competitividad, yo he planteado la apertura del mercado de hidrocarburos. Este es un tema, entiendo que es polémico, pero que tiene que ponerse sobre la mesa. El rompimiento del monopolio de Recope en la importación y distribución de combustibles. Habrá una discusión respecto a este tema. Yo creo que el partido debe plantearlo en términos de competitividad, en términos de acceso, en términos de precio final al consumidor y de los costos de intermediación. Obviamente tenemos un enorme rezago para invertir recursos en el mejoramiento de puertos y aeropuertos, en el tema de simplificación de trámites, en donde hemos tenido también esfuerzos importantes, pero que todavía nos falta muchísimo más, y esto muy en alianza con los gobiernos locales, que tienen que ser, por supuesto, partícipes de ese proceso. El tema de la electricidad y la posibilidad de generar electricidad a partir de fuentes renovables, la discusión que hemos postergado durante muchísimos años, promover la concesión de obra pública. Me parece que desde hace muchos años el Partido de Liberación Nacional viene claro en el sentido de que a falta de recursos es importante promover la concesión de obra pública, restablecer el ferrocarril. Me parece que el ferrocarril al Pacífico y al Atlántico es fundamental restablecerlo. Uno de los temas que, digamos, en términos de enfrentar el proceso de reactivación es fundamental, que es eliminar los cobros retroactivos a los trabajadores que busquen formalizarse. Hay un porcentaje enorme de trabajadores que están en situación de no formalidad y que tenemos que lograr esa formalización en los próximos años. En términos de educación, hay un reto por delante. Tenemos, por supuesto, que atender una demanda cada vez más creciente, pero también la realidad de una pandemia que ha afectado no solo la presencialidad, sino que ha golpeado el curso lectivo. Nos parece que no hay respuestas suficientes de parte del Ministerio de Educación Pública, que todavía tiene muchas dudas en cómo enfrentar esta situación. Ahí hemos dado lucha, y particularmente me parece que con el diputado Daniel Ulate, en términos de fortalecer el CONAPE y no desaparecerlo. Nosotros estamos de acuerdo en eso, participamos de la defensa del CONAPE. Y adicionalmente estamos hablando de una modificación, una transformación en términos del currículum educativo para incluir aspectos fundamentales en este momento, como la sostenibilidad ambiental, como las habilidades blandas, como la educación financiera, como la inserción laboral en los currículos, para adaptarlo mucho más a las realidades actuales. Por supuesto que hay todo un tema relacionado con el cierre de la brecha digital. Tenemos que ser mucho más eficientes. Oscar, que participó en aquellas épocas de la ley que permitió la apertura del mercado de telecomunicaciones y del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, sabe el debate que se dio en aquellos años respecto a cómo llevar y cómo cerrar la brecha digital, sobre todo en las áreas rurales. La descentralización del presupuesto en infraestructura educativa. Yo soy un creyente y soy un defensor de los gobiernos locales. Ustedes lo saben, participé durante 8 años como alcalde de Alajuela y participé en varias organizaciones municipales y defiendo el régimen municipal costarricense. Creo que las municipalidades tienen que ser aliadas estratégicas en este proceso, y aquí estamos hablando de la posibilidad de trasladar los recursos de la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación a las municipalidades y a los gobiernos locales para hacerlo mucho más eficiente. Hablamos de aumentar la capacidad de la red de cuidado, de arreglar de manera definitiva el sistema de pagos del MER, que es un gran reto que hemos tenido durante muchísimo tiempo, de reforzar y ampliar el programa Avancemos y de establecer lo que yo he denominado una gran alianza nacional para la educación y la formación. Y eso tiene que ver particularmente con mayor acceso, sobre todo a algunas de las generaciones que en este momento están
viendo la necesidad de capacitarse más para enfrentar la grave crisis y emprender negocios y poder llevar mejores condiciones a sus familias. En el tema de reforma del Estado, que es un tema que se ha venido discutiendo desde hace muchísimo tiempo, estoy retomando una idea que ya en algún momento nuestro amigo, quien fue ministro de la producción en el gobierno de don Oscar, Alfredo Bolio, había planteado para crear el Ministerio de la Producción, fundiendo el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. Recientemente una información que nos planteó el ministro de Agricultura nos daba cuenta de las 11 dependencias e instituciones que solo en el sector agrícola, digamos, rigen una serie de objetivos que no están coordinados unos con otros, y nos parece que es fundamental dentro de este proceso, sobre todo porque la reactivación económica va a depender significativamente de que el Estado costarricense se convierta realmente en un instrumento promotor de dinamismo, facilitador de procedimientos, de manera que se simplifiquen todos los trámites para llegar hasta el productor nacional en todas las áreas, productor de bienes y productor de servicios. A mí me parece que nosotros hemos fallado en no darle al MISIP el lugar que corresponde, no solo desde el punto de vista presupuestario, sino también desde el punto de vista de motor de las tecnologías de información y comunicación en el país. Me parece que tiene que fortalecerse la estrategia de gobierno digital, de la economía de innovación, y esto pasa por un ministerio, un MISIP que realmente sea el eje central de todo este proceso de innovación de cara a las nuevas realidades. Y por supuesto, hemos hablado, como lo hablamos anteriormente, de la transformación de la estructura del Ministerio de Cultura para incluir el Viceministerio de la Economía y de la Creatividad, y que eso nos permita poder también ir adelante en todo este proceso de darle valor a toda la creatividad costarricense. En el tema del medio ambiente, yo presenté hace unos días una propuesta, particularmente el Día de la Tierra, en donde hablamos de la Costa Rica verde y azul, que tiene que ver también con el cuidado y protección de nuestros mares, no solo del esfuerzo que tiene que fortalecerse relacionado con todo el tema de la protección de nuestra tierra, sino también de nuestros mares. Hoy, de acuerdo con los últimos estudios, para poder tener impacto verdadero, no solo desde el punto de vista de los mares, sino también de todo el proceso de cambio climático, es fundamental proteger nuestros mares. Se estima que el 30% de los mares internacionales tienen que estar protegidos bajo algún esquema, y nosotros tenemos que volver a ver hacia nuestros mares, que son parte fundamental de nuestro territorio, y esa política tiene que ir muy de la mano de lo que ha sido el país y el mensaje que el país tiene que dar al mundo. En ese sentido, yo he planteado y estoy convencido de que Costa Rica debe prohibir la explotación, exploración y explotación de petróleo y gas natural. Esa es mi propuesta. Creo que esta es una decisión que incluso en gobiernos liberacionistas se ha promovido. Hay un proyecto de ley que no ha avanzado en la Asamblea Legislativa, pero creo que el Partido Liberación Nacional, acorde con su compromiso de ir adelante con un desarrollo sostenible y amigable con la naturaleza y la protección del ambiente, tiene que ir hacia adelante y no volver a ir hacia atrás. Crear la Red Nacional de Reciclaje, la transformación de Incopesca para buscar una solución sostenible ambientalmente para todo el sector pesquero, que realmente la está pasando muy mal en este momento. Impulsar el plan que permite el desarrollo de la energía solar y discutir urgentemente el reglamento de generación distribuida de energía en manos privadas, pero además caminar hacia adelante para darle seguridad jurídica a los contratos actuales que tiene el ICE con generadores privados. Me parece que eso es fundamental. La descarbonización del Sistema Nacional de Transporte, que hay que seguir adelante con este esfuerzo, y hemos sido parte dentro de ese proceso de todo lo que significa la protección a nivel ambiental
de distintas especies. En este caso yo por lo menos fui firmante de uno de los proyectos más importantes que tenemos ahora para la protección del tiburón, para que sea declarado en vías de extinción y podamos hacerle la protección correspondiente. De manera que eso es en el tema ambiental. Y por último, me parece que en el tema social, nosotros, el Partido Liberación Nacional y todos aquí somos conscientes, nació a la vida política, no solo para defender la democracia y el respeto al sufragio, sino también para procurar una mayor igualdad. Combatir la desigualdad fue uno de los grandes aciertos en la visión de don Pepe y todos quienes lo acompañaron hace 70 años. Y hoy, uno de los grandes retos que tenemos por delante es el mismo. Hoy, cuando nosotros estimamos que cerca de 1 millón de personas, por distintas circunstancias, porque han perdido su empleo, porque tienen ingresos disminuidos en sus hogares, se encuentran en situación de vulnerabilidad, tenemos que hacer un gran esfuerzo por impactar las condiciones de vida de toda esa gente. Es una enorme responsabilidad volver a ver a la gente que está pasando dramáticas situaciones, que sobre todo en nuestras costas, que sobre todo en nuestras zonas rurales no tiene empleo, a las mujeres jefas de hogar, que cerca del 70% representan la pobreza en este país, a los niños que no tienen 3 alimentos diarios en sus hogares, a esa gente que no tiene techo digno donde vivir. Es la gente que tenemos que enfocar, sobre todo en términos de igualdad. Por supuesto que incluir a las municipalidades, asociaciones comunales en una estrategia de lucha contra la pobreza. Yo he planteado además un proyecto recientemente, que es el proyecto de ley de vivienda municipal, que permite a las municipalidades hacer proyectos para clase media en terrenos de su propiedad o comprar terrenos, participar en ese esfuerzo, en donde un 25% de cada uno de esos proyectos esté reservado para vivienda de interés social, pero que además plantea una idea que se había desarrollado en otros proyectos anteriormente, pero que queremos concretar, que es el derecho de usufructo para evitar la tramitología del crédito bancario y asegurarle a miles de familias costarricenses mejores condiciones y un techo digno durante un mínimo de 20 años. Es un proyecto que se acaba de presentar y me parece que es fundamental. Y por último, hablar del tema de la moratoria temporal en el cierre de pymes, MIPYMES, con deudas de impuestos y de renta. Yo creo que el país tiene que entender que hoy hay que darle oxígeno, sobre todo a las cientos de empresas, la mayoría pequeñas o medianas que enfrentan problemas realmente complejos para pagar sus impuestos, para ponerse al día en sus obligaciones y que requieren seguir adelante. En la Asamblea Legislativa está el proyecto de avales y garantías. Lamentablemente, la gestión política de este gobierno ha sido muy deficiente y no ha avanzado lo suficiente a pesar del esfuerzo que ha venido haciendo la fracción y particularmente algunos compañeras y compañeros que desde la Comisión de Asuntos Hacendarios han venido empujando este proyecto. Los distintos sectores productivos necesitan precisamente ese apoyo. Y me parece que una de las formas de apoyarlos es plantear moratorias que les permitan seguir funcionando, evitar el cierre de más empresas y que puedan ir hacia adelante. Yo quería compartir estas ideas muy generales con respecto a nuestro plan de trabajo. Quería abrir este espacio para que las compartiéramos, para que las discutiéramos en un ambiente, por supuesto, de camaradería, en donde yo creo que todas y todos los compañeros que han participado de estos foros tienen muchas más ideas que enriquecen la vida misma y la propuesta de Liberación Nacional de cara a lo que será juntarnos después del 6 de junio para plantearle al país una ruta de desarrollo, una ruta que Liberación Nacional tiene la obligación y la responsabilidad de asumir para ser gobierno a partir de mayo del 2022. Yo creo que en fondo tenemos que tener absolutamente claro que tenemos retos
por delante y que tenemos que darle a toda esta propuesta un enfoque de jóvenes y de género. Hoy, cerca del 50% de los jóvenes que se gradúan no encuentran trabajo, no encuentran condiciones para salir adelante, no encuentran oportunidades. Y bueno, ciertamente mucho de eso está marcado por el tema de la pobreza en el rostro de la mujer. Y si nosotros realmente entendemos que el gran reto de liberación nacional es volver a ver a esas poblaciones, darles enfoque a toda la política de reactivación económica, volver a los orígenes de liberación nacional, en el pensamiento socialdemócrata de ir adelante a combatir la desigualdad como punto central de todas las políticas que vamos a desarrollar, yo creo que habremos hecho un aporte significativo para el futuro de nuestro país. De manera que, pues hasta aquí dejo las propuestas y más bien esperaría que podamos enriquecerlas, conversarlas, debatirlas y sobre todo ampliarlas en este esfuerzo partidario que yo creo que nos une a todos, que con mucha ilusión pretende aportarle a la recuperación del país.